tal? Muy buenas noches. Soy la doctora Estefanía Telles Jaén, maestrante en nutrición clínica en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo e integrante del Centro de Investigación en Enfermedades Hepáticas y Gastroenterología de Hidalgo, que como ya sabemos es presidido por el doctor Raúl Contreras, hepatólogo y gastroenterólogo, con el cual tengo el gusto y el honor de trabajar desde hace ya 5 años, en los que ha nacido el interés por la nutrición de los pacientitos con cirrosis, el interés y la preocupación. ¿Por qué? Porque hemos notado a través de estos años que son un grupo que ha sido un poco olvidado o en el cual no se ha vertido todo el interés por parte de esta área. Nos hemos encontrado con pacientitos a los cuales se les indican de manera irracional porque ya se han dado grandes avances en la investigación de estos grupos. Se han publicado guías, revisiones sistemáticas en donde nos dice cómo deben de ser tratados desde el punto nutricional, y no se ha visto una reciprocidad tanto en la investigación, en las publicaciones, como en lo que emplean los nutriólogos. Entonces también de ahí el interés, ¿no? Que mantengamos esta parte muy fortalecida y por la cual estudio nutrición clínica. Yo agradezco primeramente al doctor Raúl pues por darme un espacio para poder platicar con ustedes de las recomendaciones generales. Es un video muy pequeñito, pero pues sí mantiene, como lo dije, ¿no? Las recomendaciones generales en la nutrición del pacientito con cirrosis. Tenemos que tener en cuenta que ya en algunos videos previos el doctor Contreras estuvo manejando algunas de las situaciones e incluso nos hablaba, ¿no?, que la desnutrición en este grupo se encuentra de entre el 25 y el 90%, como nos lo describen muchos estudios. Los pacientitos con cirrosis también son muy susceptibles a presentar sarcopenia secundaria, que es la pérdida de músculo, y que además todo esto, la desnutrición y la sarcopenia, están asociadas a las complicaciones que se presentan en la cirrosis hepática. ¿Cuáles son las complicaciones, ¿no? Que además en su nivel de gravedad, ¿no?, están asociadas. Las complicaciones son hemorragia variceal, encefalopatía hepática, la retención de líquidos, que nosotros conocemos como ascitis. ¿Ok? Entonces, pues a mayor desnutrición y a mayor sarcopenia se ha visto mayor presencia de las complicaciones y mayor gravedad, ¿no? Además de que esto disminuye la calidad de vida de nuestros pacientitos. Muchos estudios, y principalmente las guías de SPEN y las revisiones sistemáticas, nos hablan de establecen puntos a considerar sobre la nutrición del paciente con cirrosis hepática, ¿no? Dentro de estos puntos muy importantes es que los alimentos deben de distribuirse de entre 5 a 7 porciones diarias, esto para mejorar la aceptación y evitar así la náusea que algunos de estos pacientitos presentan, o la disminución del apetito asociada por la presencia de ascitis o la disminución de la motilidad gástrica. Dentro de los alimentos tenemos que incluir, este es un punto muy importante. Nosotros hemos visto que pues, alrededor del 90% de nuestros pacientes no hacen este punto hasta que llegan con nosotros y los orientamos de manera adecuada. Se debe de incluir un bocadillo nocturno, ¿ok? Que significa que pues previo a acostarse, previo a las horas de sueño, debemos de consumir algún alimento. Esto con la finalidad de mejorar el balance de nitrógeno y por ende disminuir la posibilidad de generar encefalopatía hepática. Además de que nos va a favorecer la mejora en parámetros de crecimiento muscular y con ello pues nos mejora la calidad de vida de los pacientitos con cirrosis hepática. También todo lo que, tanto las porciones como el bocadillo nocturno, tienen la premisa, ¿no?, de que ayunos menores de 6 horas nos van a disminuir el catabolismo. Entonces, pues tenemos que tener muy en cuenta esto. Tenemos que iniciar suplementación en muchos de los casos de pacientitos con cirrosis hepática, sí.
¿Ok? ¿Por qué? Porque a veces no podemos alcanzar los requerimientos nutricionales de un pacientito con cirrosis hepática, y menos en un pacientito con cirrosis hepática que tiene disminución del apetito. Entonces, por eso tenemos que usar suplementación. La suplementación de manera inicial debe de ser nocturna, ¿ok? Y pues nosotros en cuanto a calorías, ¿no? En cuanto a calorías, en el lado nutricional debemos de aplicar para la noche de entre 150 y 250 kilocalorías en el bocadillo para aquellos que presentan una cirrosis hepática compensada, mientras aquellos que tienen presencia de sarcopenia, lo que se busca es revertir esta parte. Las meriendas deben de ser o pueden ser hasta de 700 kilocalorías. Esto con la finalidad de cubrir las demandas que son altas ya en los pacientitos con cirrosis, y además de que nos produce un efecto ahorrador de nitrógeno y nos va a prevenir con esto de la cetogénesis, que igual en algunos videos previos el doctor Contreras ya nos platicaba, ¿no? Que la cetosis, nos comentaba lo que se ha venido dando a través de la investigación y se ha demostrado que es la presencia de cetosis en estos pacientitos con el uso de un bocadillo nocturno que tenga una carguita de carbohidratos, además de su proteína en suplementación. Entonces podemos evitar esta parte, ¿no? Previene la cetogénesis y, como ya les había comentado, produce un efecto ahorrador del nitrógeno. Nos va a ayudar también, como ya lo había dicho, para prevenir encefalopatía hepática. Otra cosa muy importante, y también lo viene comentando el doctor, pero seguimos viendo día a día que los pacientitos llegan al consultorio con unas dietas que no cumplen estas características, es en la parte de las proteínas. La parte de las proteínas es algo que de repente parece que se pasa, ¿no? Los pacientitos con cirrosis hepática deben de tener un consumo adecuado de proteínas. Este debe de ser entre 1.2 y 1.5 gramos por kilogramo por día. No tiene que ser menor, solo se da menor en casos de encefalopatías severas que estén hospitalizados. Ahí se restringe un poco las proteínas, pero solo en esos casos, bajo vigilancia, y posteriormente se tiene que regresar a alcanzar esta meta, ¿no? Se tiene que alcanzar esta parte de las proteínas para que así mejoremos la parte de la sarcopenia, mejoremos la desnutrición y evitemos las complicaciones, ¿no? O la gravedad de las complicaciones. También es muy importante aclarar que antes, y la verdad es que muchos médicos y nutriólogos lo vienen comentando, ¿no? Hasta la fecha, sabemos que la cirrosis hepática es una enfermedad crónica, pero no significa el diagnóstico de cirrosis hepática que sea una etapa terminal y menos a un par de meses, ¿no? Si nosotros podemos manejar adecuadamente la nutrición, nuestros pacientitos van a tener una buena calidad de vida y vamos a mejorar su sobrevida. ¿Ok? Otra cosa muy importante es la cantidad de kilocalorías que se deben emplear en estos pacientes. Nosotros normalmente, o los nutriólogos normalmente hacen un cálculo para estos pacientes y nos ha tocado también verlo, ¿no? Cuando nos muestran esta parte, los pacientitos, las dietas, todo, nos hacen una distribución usando un cálculo de calorías de entre 20 y 30, cuando estos pacientitos pueden llegar hasta las 40 kilocalorías por kilogramo por día, ¿no? Obviamente esto tiene que ser individualizado, por eso este video pues es solo con las recomendaciones muy generales, ¿no? Nosotros esperamos que con esto los pacientitos se empiecen a orientar y busquen la atención, ¿no? Buscan la atención de parte de nutrición. Con gusto también en el centro contamos con ella, los podemos atender, pero sí, teniendo en cuenta esta parte. Otra cosa muy importante en cuanto a los puntos de nutrición. Aquí el cálculo, los líquidos, la cantidad de líquidos que debe de consumir un pacientito, ¿no? También lo ha manejado el doctor. Un pacientito con cirrosis, un pacientito con ascitis no significa
que deba ser restrictivo en la parte de los líquidos, ¿no? Sí tiene que haber un balance, sí se tiene que hacer un cálculo individualizado, más o menos andará entre los 1800 mililitros por día el consumo que tiene que hacer el paciente. Obviamente ya atendiendo al paciente pues ya podríamos decir exactamente o hacer un cálculo muy aproximado de lo que requiere, ¿no? Pero sí muy importante la cantidad de sodio. La cantidad de sodio en estos pacientitos debe de ser de entre los 1500 y 2000 miligramos de sodio por día. Esto para los pacientitos que no tienen ascitis. Para los pacientitos que tienen ascitis, más o menos entre 1200 y 1500 miligramos de sodio al día. ¿Ok? ¿Qué implica esto? Que nosotros no debemos hacer agregados de sal de ningún tipo. También lo ha comentado el doctor, no hay ningún tipo de sal segura para los pacientitos de cirrosis. ¿Por qué? Porque pues, nos condiciona el consumo de mayores cantidades de sodio, nos condiciona a mayor retención de líquidos y obviamente a mayor cantidad de líquidos, menor cantidad de alimentos se pueden ingerir, nos da disminución del apetito y entonces pues tenemos que mayor puede ser la desnutrición, ¿no? También hay que hacer un balance de esta parte. Sé que muchos de nuestros familiares nos piden que por el sabor y todo eso, sí, pero hay otras formas de hacerlo, ¿no? Podemos usar algunos condimentos, por ejemplo, para las carnes podemos usar albahaca, no sé, algunas otras cosas que también ya cuando se individualiza la dieta, pues se comenta con los pacientitos cuáles son los mejores condimentos a utilizar. Entonces, son de las cositas generales. Algo muy importante y que se tiene que hablar también por la temporada, ¿no? Todos los alimentos tienen que estar cocinados, tienen que estar cocidos. La realidad es que los pacientitos con cirrosis hepática en cualquiera de sus etapas son muy susceptibles a infecciones, por lo que no darles alimentos crudos los puede condicionar a infecciones que en personas que no tienen enfermedades hepáticas podrían verse mínimas, pequeñas o no presentarse, y en ellos sí, ¿no? Y además llevarlos a hospitalizaciones. Nos ha tocado ver esto muchas veces, principalmente en esta época de calor, por eso hago mención de ello, ¿no? Los alimentos prohibidos, ya en su momento también lo ha comentado el doctor, aparte de lo que es la sal adicional en los alimentos, los mariscos, los embutidos, las grasas muy en exceso, como son las carnitas, la barbacoa, chicharrón, la manteca. La manteca es muy difícil que se tenga que consumir o se deba de consumir por los pacientitos, más bien se debe de prohibir. Bueno, estas son las recomendaciones muy generales en la nutrición del pacientito con cirrosis hepática. Pronto estaremos subiendo más videos también sobre las dudas que van teniendo en esta área, en el área de nutrición. Gracias al doctor nuevamente por permitirnos el espacio para ir aclarando las dudas en este ámbito. Esperamos haya sido de ayuda y también esperamos sus comentarios, sus dudas para poder ampliar más acerca de este tema. Que tengan bonita noche.